Un saludo de nuevo desde el puerto de Sagunto de Valencia. El tema a tratar en esta ocasión será el papiro catalogado como 7Q5, cuya existencia y ciertas conclusiones analíticas han suscitado en el pasado cierta polémica. Os pediría que aquellos que aún no os habéis suscrito a mi canal no perdéis la ocasión de hacerlo. Acordaros también de activar la campanita para que se os avise cada vez que suba nuevo contenido y así no os lo perdáis. Tampoco estaría de más si le dais al botón me gusta y dejáis comentarios, para que así los algoritmos de YouTube sugieran el contenido de mi canal a otros usuarios. Igualmente, sería un buen detalle por vuestra parte si compartís estos vídeos en vuestras redes sociales o pasáis la noticia de la existencia de este canal por el método del boca a boca entre el círculo de amistades, porque sería de gran ayuda para que este humilde canal siga creciendo y el propósito de divulgación se pueda cumplir. Gracias pues por formar parte de este proyecto a todos y todas quienes asistís a las citas con DragonArt 666. Este vídeo surge a raíz de un directo que tuvo una amiga mía que se llama Carla, que tiene un canal de divulgación académica referente a los estudios académicos del corpus bíblico. El canal se llama Investigando la Historia. Os recomiendo que no perdáis de vista este canal porque en este asisten invitados, entre otros de la talla del profesor Antonio Piñero y otros grandes divulgadores, invitados todos ellos por Carla. Pues bien, el 17 de diciembre tuvo como invitado a un compañero intelectual, Javier Salazar, el cual interviene con frecuencia en el canal de Carla, y el tema a tratar fue acerca de si el fragmento del papiro catalogado como 7Q5 pertenece al Evangelio de Marcos o no. A mi entender, le dedicó de forma poco equilibrada tiempo a los argumentos a favor y en contra de dicha hipótesis, donde a los argumentos a favor le dio mucho más peso, y es esa parte la que pienso que ha quedado coja, la que pretendo enmendar con este vídeo. No voy a entrar en todo detalle físico y la historia del descubrimiento de este manuscrito, porque eso ya lo hace magníficamente Javier Salazar, pero para ponernos en contexto, se trata de un pequeñísimo fragmento de un manuscrito escrito en papiro que se encontró junto a otros fragmentos diminutos en la cueva número 7 de Qumran. En un principio, junto a otro puñado de diminutos fragmentos, fueron etiquetados como no identificables en relación con ningún texto bíblico o extrabíblico. La polémica fue ocasionada a partir de que el jesuita, y recalco lo de jesuita, papirólogo español José O'Callaghan, en el año 1972 identificó varios de estos fragmentos como pertenecientes a la literatura del Nuevo Testamento, entre ellos 1 Timoteo y el Evangelio de Marcos. Y menciono estos dos en especial, y a lo largo de la exposición entenderéis por qué cito estos dos. El Evangelio de Marcos, porque precisamente es según la hipótesis del jesuita O'Callaghan, 7Q5 es un fragmento de este primer evangelio, según la cronología de redacción de los 4 evangelios consensuada muy mayoritariamente por la academia. De todas formas, O'Callaghan identifica otros fragmentos como pertenecientes a la literatura del Nuevo Testamento. Pero como seguros, O'Callaghan retiene solamente 7Q4, que sería 1 Timoteo, y 7Q5, que sería un fragmento del Evangelio de Marcos. Desde la paleografía, la datación del fragmento ha sido fijada como muy tarde, hacia el año 50 después de la era común. Entre el año 50 antes de la era hasta el año 50 después de la era común. Por lo tanto, de ser este fragmento realmente parte del manuscrito que contenía el Evangelio de Marcos, esto sería una sensación que pondría patas arriba lo defendido por la academia, donde el Evangelio de Marcos se escribió poco después de la destrucción del templo en el año 70. Si esta copia es del año 50, el original incluso debía ser escrito anterior al 50 y quién sabe si prácticamente poco después de la muerte de Jesús, y el autor realmente fue un testigo ocular. Incluso las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo serían profecías verdaderas y no vaticinios ex eventu puestos en boca de Jesús por el evangelista una vez ocurridos los hechos. Esa es la línea de razonamiento de aquellos pocos que defendieron 7Q5 como un testigo de la existencia del Evangelio de Marcos anterior al año 70. La polémica no fue tanto sobre la posibilidad de la existencia de un texto que contuviese alguna narración
que luego encontramos en el Evangelio de Marcos, porque no se tiene duda alguna de que Marcos utilizó fuentes escritas para su Evangelio, y esto podría ser una copia de una de las fuentes de Marcos, sino que la controversia se debió a la metodología y las pruebas utilizadas por el jesuita O'Callaghan para sacar estas conclusiones. A mi entender, una metodología que tiene poco sustento serio crítico, por no decir que nulo, pese a que se tratase de una eminencia en papirología. Nadie duda de sus capacidades, y menos dudo yo de ello, que soy un don nadie, pero lo que sí puedo entender que en este caso la condición como jesuita pudo más que su condición de papirólogo. O'Callaghan no pudo perder la oportunidad de demostrar ante el mundo la veracidad de los evangelios como fuentes muy tempranas cercanas a Jesús. ¿Por qué? Pues para servir a la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, pues todo vale. Y no fue ni será la primera vez que un investigador confesional, con mucha eminencia que sea en el campo que estudia, se desdice de la investigación seria para servir a la causa del Evangelio. Y no estoy intentando recorrer la falacia ad hominem, sino que estoy describiendo una situación real en el mundo académico. De todas formas, afortunadamente, hay investigadores confesionales que ponen por encima de todo la metodología científica que en todo momento deben de aplicar en sus análisis y no sus convicciones religiosas personales. Pero más adelante a uno de ellos que se desdice en ese sentido de proceder de O'Callaghan. Podría poner varios ejemplos de cómo un investigador confesional se deja llevar por la evangelizadora o en otro caso directamente miente o cuenta medias verdades. Nos vamos a desviar un poco del tema, que es el 7Q5, pero no está de más entender que en el mundo académico también se cuecen habas y no siempre hay juego limpio. Tenemos un caso análogo, por ejemplo, con aquel erudito aquí en Santiago del canal Rincón Apologético. En un debate que tuvo con Alberto Pleguezuelos, Ginel le puso la etiqueta de el más grande de los eruditos en crítica textual. Me refiero a Daniel Wallace, más allá de que Daniel Wallace, pese a que es un erudito, no pertenece a la élite de la crítica textual del Nuevo Testamento, porque para empezar, no pertenece al comité de eruditos que sacan la edición crítica del Nuevo Testamento de la Nestle Aland, que si no me equivoco va por su edición número 28, quizás la 29. El caso es que Daniel Wallace, en el año 2012, el 1 de febrero, en el debate que tuvo con Bud Ehrman acerca de si se ha perdido el texto original del Nuevo Testamento, pues anunció a bombo y platillo que se había encontrado un fragmento de un manuscrito del Evangelio de Marcos, que, según Daniel Wallace, el mejor papirólogo del mundo había datado hacia el siglo I. Literalmente, Daniel Wallace dijo que muchos lo consideran el mejor papirólogo en el planeta y que él, Wallace, utiliza como fuente fiable para la datación de este fragmento. Vamos a ver un trozo del vídeo del debate donde Wallace hace tal anuncio. Mark's Gospel that is from the 1st century. How accurate is the dating? Well, my source is a papyrologist who worked on this manuscript, a man whose reputation is unimpeachable. Many consider him to be the best papyrologist on the planet. El link al debate original lo pondré en la descripción del vídeo. El manuscrito al que alude Daniel Wallace está catalogado como Oxyrhynchus Papyrus 5345 o P137. Pues bien, todo eso que vendió en el debate al final solo resultó ser humo, y admitir ese error le costó unos cuantos años. Pero cuando no le quedó más remedio, reconoció en su blog que el manuscrito es del siglo III y que había sido ingenuo por no asegurarse las fuentes. Qué curioso cómo cambió el discurso de hablar del mejor papirólogo del mundo, el mejor papirólogo del planeta, siempre sin nombrar su nombre, como fuente infalible, a admitir que no comprobó sus fuentes. Esto no debería ser el comportamiento de un académico, con más que le hayan entusiasmado la posible existencia de un manuscrito de Marcos del siglo I, porque para el servicio del Evangelio le hubiese venido de perlas.
ante todo hay que atenerse a los procedimientos científicos, si no mejor que se dedique a otra cosa más acorde a sus propósitos, como pastorear desde un púlpito para anunciar la infalibilidad a su parroquia, la infalibilidad del texto griego recibido por intervención divina. Vamos a ver lo que dice el volumen 83 de la serie Oxyrhynchus Papyri sobre el manuscrito 5345. Demasiado a la ligera se le coloca al investigador preferido la etiqueta de el mejor de los mejores, y por ello todo lo que diga debe ir a misa, nunca mejor dicho. Santiago, de Rincón Apologético, se la colocó a Daniel Wallace se la colocó al papirólogo, y el compañero Javier Salazar se la colocó a José O'Callaghan. ¿O'Callaghan fue el mejor? Pues visto lo visto, yo me inclino por decir que no era de los mejores, a partir de cuando sus convicciones apologistas personales pudieron con el rigor académico. Vamos pues a visualizar la exponencia del compañero Javier Salazar. Hay una cueva que es muy polémica, que se llama la cueva número 7. La cueva número 7 es la cueva que es muy polémica. ¿Por qué? Porque en esa cueva la mayoría de la información que se consiguió, aparte que está bastante deteriorada, son pequeños fragmentos de papiro, la información que se tiene son papiros que están en griego. En el caso de las otras cuevas, la mayoría de papiros está en hebreo y una que otra en arameo. Y bueno, también en la cueva número 4 también hay algunos pequeños textos que también están en griego. Pero la mayoría de los textos griegos están en la cueva número 7. Aquí en el minuto 07:57 se nos presenta una lámina donde se dice que en la cueva 4 solo hay 4 textos griegos. Y además solo en la cueva 7 contiene papiros en exclusiva, mientras el material para escribir en las demás cuevas es pergamino. La información de la que yo dispongo es otra, y para ello me remito al artículo de Emanuel Tov, The Nature of Greek Texts from Judean Desert, apareció en la revista académica Novum Testamentum, volumen 43, facímil 1, de enero de 2001, página 1 al 11, y en la página 4, concretamente, Emanuel Tov indica altogether 5 texts on leather and 3 on papyrus from Cave 4. Por lo tanto, en la cueva 4 tenemos en total 9 manuscritos, no 4. Y de estos 9, 5 están escritos sobre piel, es decir, pergaminos, y 4 están escritos sobre material fabricado a partir de plantas, es decir, papiros. Ahora bien, citando a Eibert Tischler de su artículo The Material Variance of the Dead Sea Scrolls on Texts and Artifacts, que puedes encontrar en la web HTS Theological Studies, este escribe acerca del material del soporte para la escritura utilizado en Qumran. Excluding writing on stone, brick and clay, the preserved manuscripts from Western antiquity are predominantly papyrus with a gradual increase of leather and parchment starting in the 1st century CE, which eventually outnumbers papyrus from circa the 4th century CE. The Dead Sea Scrolls are an exception. The scrolls from Qumran show a variance between the use of parchment skin material and papyrus according to a ratio of about 90% to 10% in respect to manuscripts. Even though the ratio differs considerably per specific find places, read Cave, the 2 caves with relatively few manuscripts but many of them papyrus, Qumran Cave 6 with about 15% papyrus, Qumran Cave 7 with only Greek text written on papyrus, have often been explained as being personal collections. Qumran Cave may have had some 40 to 50 papyrus manuscripts with non-documentary texts, but Qumran Caves 1, 2, 3, 5 and 11 virtually none. Perhaps one has to take into account that papyrus could have a higher deterioration rate than parchment, resulting in the increasingly lower ratio of papyrus. However, the large difference between the caves suggests that
In some caves, only parchments were deposited, and in other caves, both parchment and papyrus. Dejaré el link al PDF en la descripción del vídeo. Es decir, alrededor de un 10%. En términos generales, el conjunto de los textos está escrito sobre papiro. En algunas cuevas, incluso la mitad en papiro y la otra mitad en pergamino. Podemos incluso comprobar mediante fotografías qué manuscritos concretos están escritos sobre papiro. Solo necesitamos ingresar en el portal del Leon Levy Dead Sea Scroll Digital Library y poner en el buscador de los archivos la palabra abreviada PAP de papiro y se nos listan todas las fotografías de estos manuscritos copiados sobre papiro. Valga como ejemplo este fragmento perteneciente al 4Q249, placa 589, fragmento 6. Si ampliamos la imagen, se puede perfectamente apreciar las fibras del papiro marcadas por todas estas líneas en horizontal y vertical. En esta imagen le he retocado los niveles de contraste para que se aprecie mejor esas líneas. Veremos más adelante cómo la disposición de las fibras en los fragmentos han servido para identificar varios de esos fragmentos de la cueva 7 como pertenecientes a un mismo manuscrito, que a su vez nos ha permitido identificar el libro que se copió en ese manuscrito. Pero eso lo veremos más adelante. Cabe mencionar también que en otras partes del desierto de Judá se han encontrado textos en griego de las escrituras, como el conocido rollo griego de los profetas menores, encontrado en Nahal Heber, aunque algo más tardío, datado del siglo I. Bueno, la pregunta es, ¿por qué doy todos estos detalles aparentemente insignificantes? La razón es que se puede llegar a pensar que si la cueva 7 es un caso especial, si asumimos que solo en ella hay textos en griego y solo en esa cueva el material sobre el que se escribió es papiro, se podría conjeturar que quienes escondieron en la cueva 7 esos manuscritos no pertenecían a la comunidad qumranita, sino que vinieron de fuera, apuntando a una comunidad cristiana. Es la que escribió en exclusiva en griego y sobre papiro. Esto a su vez nos abre la puerta a identificar esos fragmentos como pertenecientes a la literatura cristiana y por lo tanto 7.5 es del Evangelio de Marcos. Y en esa dirección es en la que O'Callaghan apunta, tal como veremos en el vídeo y sobre todo leyendo el propio libro de O'Callaghan. En esa cueva número 7 se consiguieron 18, o en este caso 19 documentos llamados papiros, que no estaban identificados. O sea, no estaban identificados, eran pequeñas porciones de papiro que no estaban identificados, y llamó la atención porque se podían ver algunas letras en esos documentos y se dieron cuenta que eran documentaciones que estaban escritas en idioma griego. Ahora, ¿qué más se consiguió en esa cueva? Esta cueva que vemos aquí en esta foto, en esta imagen, es la cueva número 7, está identificada como la cueva de Wadi Qumran. Se llama la cueva Wadi Qumran. Ahora, ¿qué se consiguió en esa cueva? Se consiguió, aparte de los 19 fragmentos de papiro, se encontró con restos de papiro dentro de una jarra completa, otra incompleta, una ánfora que tiene un escrito en negro 2 veces la inscripción Roma en hebreo, una cobertura de 2 tazas, un pequeño cántaro y una lámpara tipo herodiana. Eso fue la información que se consiguió en la cueva número 7, llamada la cueva Wadi Qumran, en relación a lo que es la información que había allí. Habían 19 porciones de papiro, muy pequeños uno que otro, y el resto era la información que les acabo de presentar. Esta es una imagen que tomé de un libro de un autor que vamos a citar el día de hoy, y esta es la vasija, la ánfora, donde está la inscripción que está aquí en hebreo, la estoy aquí, que dice Roma. En hebreo dice Roma, y esto que vemos aquí son las porciones que se consiguieron, las 19 porciones que se consiguieron, o las 18 porciones que se consiguieron de los papiros. Pequeños papiros fragmentados, muchos inútiles de poder saber
a qué documento corresponden. Y esta es la información que se tiene. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se ocurre el descubrimiento, comienzan los papirólogos, que son los especialistas en buscar información en relación a lo que se había conseguido. Entre esos papirólogos hay un papirólogo muy conocido, uno de los grandes papirólogos, llamado el señor O'Callaghan. O'Callaghan tiene los documentos en sus manos, revisa los papiros, los ve, se da cuenta que son papiros que posiblemente hayan estado escritos en rollo. ¿Por qué hayan estado escritos en rollo? Porque solamente aparecen con escritura en un solo lado de la cara de papel. Entonces, hemos dicho también en clases de papirología que hemos dado aquí que cuando el documento aparece, por lo general escrito en una sola cara del papel, es porque posiblemente ese documento sea un rollo, haya sido un rollo. Entonces, en este caso, O'Callaghan viene y le hace una visita a dos grandes eruditos, un arqueólogo llamado Yigael Yadin y a otro gran especialista llamado David Flusser. O'Callaghan va y los visita a su casa, a la casa de Yadin, y va a hacerle algunas preguntas que necesita él de tener algunas respuestas en relación al material que se consiguió en relación a lo que son los documentos, los papiros. Y fue por una pregunta muy precisa que Yadin, especialista en temas de arqueología, debía conocer. Y fíjense lo que sucedió. El profesor Yadin me dijo que nunca en la vasija, porque él le fue a preguntar que por qué había una inscripción en la vasija con el nombre de Roma en hebreo. Y le dijo, profesor Yadin me dijo que nunca en la vasija se escribía un nombre, escribía un nombre geográfico. O sea, en este caso, nunca se escribía el nombre de una ciudad, de un país, sino solamente uno personal, o sea, el nombre de alguna persona, del propietario, o un sustantivo indicador del contenido de la vasija. Entonces, O'Callaghan le dice, ¿se puede admitir que el contenido de la vasija proveniese de la iglesia naciente en Roma? Y Yadin le responde, son asuntos que no me atrevo a solucionar y que propongo como sugerencia para que otros especialistas puedan considerar o responder con mayor conocimiento de causa. Digamos que Yadin evitó dar alguna respuesta basado en sus conocimientos que fuese mucho más allá a lo que él había analizado o estudiado en algún momento cuando hizo otro tipo de estudios arqueológicos. He leído bastante literatura acerca de los descubrimientos en Qumran de la mano de los mejores especialistas y prácticamente nadie escribe que en la jarra aparezca la palabra Roma en hebreo como referencia a la ciudad. La información que nos presenta aquí Javier Salazar, supongo que la ha extraído del libro de O'Callaghan, Los papiros griegos de la cueva 7 de Qumran, porque es ahí donde aparece todo esto que nos presenta en el vídeo, incluidos los dibujos de la jarra y los fragmentos de los manuscritos. Aunque respecto a los esquemas, O'Callaghan indica en su libro que las imágenes las adquirió del libro de Dewa, Les Petits Grottes de Qumran, o algo así, en francés sí que no lo controlo, así que no tengo claro de dónde sacó Javier esas imágenes, si del libro de Dewa o del libro de O'Callaghan. Lo que sí tengo claro es de dónde sacó la consulta que le hizo O'Callaghan al arqueólogo Yadin y al profesor Flusser. La consulta aparece en el libro en la página 23. Pues bien, si es de este libro de donde Javier Salazar ha sacado la cita, y no de una fuente de terceros, resulta que el propio O'Callaghan admite que dicha palabra puede significar otra cosa, como que es un nombre nabateo, por ejemplo. Como también presenta otras alternativas, como que se trata de una transcripción de la palabra griega, donde se trata de una corriente de la zona de Dura Europos. Carlo Martini, en la revista bíblica, volumen 53, número 1 del año 1972, escribe en su artículo Note sui papiri de la Grotta 7 di Qumran,
No es italiano tampoco, pero bueno, ahí escribe lo siguiente. Hay que tener en cuenta la extrañeza de la inscripción doble Roma, que el editor ha intentado interpretar como un nombre propio de origen nabateo, emparentados con los nombres palmirenos, pero por los que tal vez se pueda sugerir otras interpretaciones. Y pone el número 4 como nota a pie de página que nos indica el diccionario de Marcos Jastrow. Esta opción es la que me parece la más razonable de todas. Pues bien, vamos a consultar el diccionario a ver qué nos dice. Tenemos tres posibles significados. Esta primera opción nos indica que hay otra forma de escribirse la palabra, cambiando la letra Aleph por la Hei. La he marcado en rojo y verde. Otra posible traducción es arrogante. La tercera opción efectivamente la traduce como el nombre propio de la ciudad de Roma y nos indica otra variante de escribirlo que lo he marcado con azul, cambiando la Aleph por una Yod. Volvamos pues a la primera opción, donde se nos indica que hay una segunda forma de escribirlo, cambiando la Aleph por una Hei. Y si buscamos esa otra variante, la encontramos en la siguiente página del diccionario, que he marcado en verde, y aquí se hace de nuevo referencia a la posibilidad de la otra variante de escritura. Pues bien, aquí se nos dice que el significado es Ruma en Galilea. Por lo tanto, la palabra que aparece doblemente en la ánfora no tiene más misterio que el que le haya querido otorgar O'Callaghan. Claro que O'Callaghan necesita creer que la hipótesis válida es la que señala a la incipiente iglesia de Roma. Sería muy erudito este personaje, pero su fe pudo más que su rigor científico. Fíjense algo. O'Callaghan, siendo un gran papirólogo español, señor José O'Callaghan, que era profesor del Instituto Pontificio Bíblico de Roma y director del Seminario Papirológico de Sant Cugat de Barcelona, publicó en 1972 los resultados de sus propias investigaciones acerca de los papiros que se habían conseguido en la cueva número 7. Para ello, O'Callaghan adelantó sus propios experimentos con los papiros en Israel. En las conclusiones de sus experimentos, el papirólogo determinó las siguientes identificaciones. Fíjense lo que sucedió. De los 18 papiros que se consiguieron, O'Callaghan hizo un estudio, un análisis bastante rápido, basado en la información que se podía leer, y él determinó de que parte de esos papiros, como el papiro 7Q4, se le numera 7Q4 porque fue el primero, le voy a explicar un poco esta nomenclatura. Esta nomenclatura es la siguiente. Se numera el número 7 porque es la cueva número 7. La letra Q se refiere a Qumran. Y el número 4 se refiere a la porción número 4 que se contabilizó en el momento que se encontró. Y así fue con la letra número 5, 6, 7, así sucesivamente hasta el 18. O sea, los 18 pedazos de papiro, a medida que se iba consiguiendo uno, se iba enumerando en ese orden. Entonces, O'Callaghan considera de que de los 18 papiros, algunos de estos papiros que vemos aquí enumerados corresponden a algunos textos que provienen del Nuevo Testamento. Digamos que es un análisis bien atrevido en ese momento, porque se sabe que estamos hablando de una cueva que fue supuestamente sellada antes del año 70 por esa comunidad llamada Comunidad de Qumran, y que es imposible, según la hipótesis actual, moderna, que tiene que ver con el proceso de desarrollo, creación de los documentos del cristianismo, en este caso los documentos del Nuevo Testamento, de que estos documentos sean esos que O'Callaghan dice que pertenecen a la cueva número 7. ¿Por qué? Porque según las hipótesis modernas dicen que Marco se comenzó a elaborar después del año 70. Ahora, esta cueva debieron haberla sellado y cerrado antes del año 70, posiblemente entre el año 66 y 68 la pudieron haber sellado. Por tanto, esta conclusión que saca O'Callaghan de manera a priori parece una conclusión bastante descabellada. Pero como no vamos a estudiar todos los papiros, sino que vamos a estudiar el papiro 7Q5, que es el que estoy resaltando aquí como el segundo papiro, me gustaría que analizáramos el tema del papiro 7Q5
que O'Callaghan lo identifica con un texto de Marcos capítulo 6, versículos 52-53. Ahora, la importancia del 7Q5 se presentó a partir del 72, cuando el papirólogo español O'Callaghan publicó unas conclusiones de sus propios estudios en los que aseguraba que 3 de los fragmentos del papiro Cueva 7 podrían ser textos neotestamentarios. La propuesta de O'Callaghan le valió su aislamiento del mundo de la investigación bíblica y la pérdida de su autoridad en dicho campo. Déjeme decirle que este señor, que yo tengo mucho tiempo estudiándolo, me parece que es uno de los mejores papirólogos que ha tenido, digamos que todo lo que fue el siglo XX en relación a temas de análisis de papirología. Yo de verdad que me interesé en analizar el tema del documento 7Q5 porque de los especialistas que yo he leído y he estudiado y cuales le he preguntado, siempre me daban muchas respuestas, digamos que bastante inconclusas, ¿no? Me daban algunas respuestas en relación al análisis que había hecho O'Callaghan y me parecía que yo quería ir un poco mucho más allá de qué era realmente lo que O'Callaghan había investigado, por qué había llegado a esas conclusiones, siendo un papirólogo de tanto renombre, de tanto prestigio, se atrevió de manera osada a llegar a conclusiones tan rápido e identificar, yendo en contra de la comunidad académica, que ya habían pasado ya casi más de 100 años, que ellos habían determinado de que los textos del Nuevo Testamento se comenzaron a elaborar a partir del año 70 en adelante, que anterior al año 70 es imposible que se haya podido elaborar algún documento del Nuevo Testamento, a excepción de los documentos paulinos. La respuesta a por qué O'Callaghan, pese a, según Javier Salazar, ser uno de los más grandes papirólogos de su época, se atrevió a ir contra la corriente, desafiando a la comunidad científica que tiene establecida que el Evangelio de Marcos no pudo haber sido escrito antes del año 70 y mucho menos en los años 50, que es la fecha límite que pone la papirología en referencia a 7Q5, pues esa respuesta es clarísima. Su fe y su deseo de que haya una copia del Evangelio de Marcos mucho más cercana a la vida de Jesús para así darle más validez histórica, de interés para sus propios propósitos apologéticos como buen sacerdote jesuita que fue, pudo más que su rigor científico al que debió haberse ceñido. Bueno, llevamos ya bastante tiempo con este vídeo y solo hemos avanzado apenas 13 minutos en el vídeo del canal Investigando la Historia, donde intervino Javier Salazar. Para que os hagáis una idea, ¿cuánto puede dar de sí un minúsculo fragmento de un manuscrito? Un papiro que hasta ahora no os he presentado en fotografía, del que solo conocéis su nombre de pila, que es el 7Q5. Así que vamos a concluir esta primera parte, que espero que sea de provecho con todas las fuentes que os he podido aportar, y que por su carácter cuasi académico espero que no haya sido aburrido y sintáis la misma pasión que yo por este mundillo del estudio de las ciencias bíblicas. Así que me despido hasta la siguiente entrega, poniendo la fotografía del fragmento 7Q5 en pantalla, y seguiremos en una siguiente entrega con el análisis de este fragmento que hizo Javier Salazar. Os recuerdo que si no hay ningún contratiempo, el domingo 27 de diciembre me ofrezco de nuevo en directo en mi canal para exponerme a vuestras preguntas. Estáis todos y todas invitados. Gracias por vuestro interés y participación. Os dejo pues la fotografía del manuscrito.